tal, chicos? Un video más. Muy bien, ahora sí, regresamos a los videos de cálculo uno, OBI, ¿no? Porque me están pidiendo mucho mis alumnos que están en universidad y muchos de mis suscriptores. Muy bien, vamos con derivadas. El anterior tema era derivadas, pero por fórmula general, ¿se acuerdan? Por la definición. Demostramos unas propiedades y también hicimos unos problemas, ¿no? Demostramos cómo salen. Pero ahora vamos a aplicar las propiedades directo, ya sin demostración, sin definición, sin definition. Ahora sí, en one, turf, ¿no? Rápido y furioso. Ahora sí, de frente. En este video estoy poniendo la mayoría de casos que vienen en separatas, en exámenes, cosas sencillas, pero que debes saber. No están todos los casos casi, ¿no? De estas propiedades. Así que ya sabes, ¿ah? Es para que domines y entiendas. Después de esto vamos a hacer derivadas puro trigonométricos, con las propiedades trigonométricas. Y después ya hacemos un mix de todo lo que es derivada, ahí sí van a venir problemas ya con más level, pues, ¿no? Obi, ahorita quiero que entiendas esto, así que ya sabes, ¿ah? Vamos a ponernos salvajes, ¿sí? Salvajes, y activa tu charing, mira que estamos acá con Tobirama, así que ya sabes, ¿ah? Muy bien, ahora sí, chicos, vamos a empezar. A ver, estas son las formas de derivadas que todo el mundo conocemos, ¿no? Ahí está, una constante. La derivada de la constante es cero. La derivada, ¿no? De x es uno. Siempre se pone el que está acostadito. Esto quiere decir que la derivada de un número cuando está multiplicado por x solamente sale el número. Claro, acá es uno, obvio, pero si fuera 5x, sale 5. Si fuera 10x, sale 10. Si es 8x, sale 8. Entonces ya te diste cuenta que la derivada de un número, ¿no? Más algo, multiplicado por algo, solamente va a salir el número, ¿sí? La derivada de 10 por x, 8x, 6x, todo lo que está al lado de x solito, x a la 1, siempre sale el número, nada más que el número. Así que ya sabes, ¿ah? Muy bien. La derivada de una potencia, lo demostramos la clase del video anterior, ¿te acuerdas? Con demostración, todavía con la definition. Fácil, baja la potencia, ahí está, y arriba ¿qué te queda? Uno menos. Bajas la potencia y arriba ¿qué te queda? Uno menos. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Así que no hay problema. Ya está. Ahorita lo vamos a ver todas estas propiedades en algunos problemas, no te preocupes, voy a ver todos los casos, ¿sí? Desde los más sencillitos hasta unos más o menos. Mira, la derivada de e a la x, fácil, igual e a la x, no pasa nada, no pasa nada, pero recuerda, mira cómo está igualito. ¿Qué pasa si aquí el x ya aumenta, 2x, 3x o 5x al cuadrado más 2, más, ya lo vamos a ver, eso ya cambia, no te preocupes, ahí te voy a dar todos los pasos, ¿sí? Ahora de y igual a un número elevado a la x, que es diferente que en base e y en base numérica, son diferentes, este es otro valor que no sea e, ¿no? Que no sea el exponencial. ¿Cómo sería esto? El mismo a a la x multiplicado por el logaritmo neperiano de a. El mismo a la x multiplicado por el logaritmo neperiano de a. ¿Ya? La derivada del logaritmo neperiano de x, aquí es igual. Es uno sobre x. Así nada más, ¿sí? Así nada más. Uno sobre x. Así, super papayita. Eso es todo. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo lo que es esto. Ahora vamos con las derivadas del producto en la división, que son muy parecidos. Mira, cuando tú multiplicas dos funciones, ¿no? Ya, bacán. ¿Qué se hace? Derivas la primera, ya, por la segunda tal y como está, más, ahora dejas la primera tal y como estás y la multiplicas por la derivada de la segunda función. Eso es todo, así nada más. ¿Qué así la multiplicación? Así la multiplicación. Y la división, profe, de dos funciones es casi lo mismo, mira. Derivas la primera función, o sea, el denominador, ¿no? O el numerador, perdón, ¿no? Pum, y le multiplicas el denominador. Ya no va a ser más, ¿ahora qué es? Menos. ¿Y ahora qué haces? Se queda solito la arriba y derivas el de abajo y todo esto entre el de abajo al cuadrado. Ya está, entre el denominador al cuadrado, así de fácil. No te preocupes, puedes decirlo de manera técnica o como entiendas, arriba y abajo, como la mayoría se ubica. La cosa es que entiendas, yo quiero que entiendas, no me quiero lucir con palabras técnicas, que claro, debería ser así, ojo, esta es una clase para que entiendan, porque en el aula es diferente, obvio, pero siempre manteniendo el estilo, claro, y ustedes ya saben que no soy yo serio, nada de eso. Profesor diferente a los modernos. Mm, no, no, ese moderno no, el moderno moderno, ya, bacán. Entonces, ya hemos visto las propiedades,
¿no? Todas estas 8 propiedades, ¿no? Y ya el próximo video veremos, como les comenté, todo lo que son trigonométricas. Y después un mix de todo. Y después más. Y después ya. Ahora sí, acabamos la teoría, ya entendiste, calienta, ya, sí, mueve la cabecita, ya, calentamos. Y vamos a la aplicación. Vamos. Ajá. Mira acá. El problema número 1. Y es igual a x a la cuarta más 3 a la x menos 4x al cuadrado más 10. Yo sé que algunos lo hacen al ojo y dirán, profe, qué aburrido. Sí, yo lo sé, pero este video, como les comento siempre, es para aquellos que están en nada, ¿no? A mí me da cólera cuando entran al Face y piden que les ayuden en cosas que pueden hacerlo. No me da cólera por el pedir ayuda, me da cólera porque a veces no tienen quien les enseñe, ¿no? Y están que buscan ayuda y hay gente que quiere aprovecharle eso y por estos problemas muy facilito se aprovechan. Y ustedes mismos lo pueden hacer, ¿no? Estos son los problemas que estoy acá, ustedes mismos lo pueden hacer tranquilamente, así que presta atención, no seas flojito y mira un ratito, un par de minutos y lo vas a poder hacer tu tarea. Claro que hay problemas más complicados y ahí sí necesitas ayuda de un profesor o de alguien que sepa más, eso sí, pero los problemas básicos tienes que saberlo, así que no seas flojito. La derivada yo lo voy a poner con la comita arriba para que sea más rápido, ¿sí? Entonces vamos a hacer, dividimos esto. A ver, no te preocupes, lo voy a poner de una manera suavecito para ti. Vas a ver, ¿ah? A ver, profe. Ya está. Como te dije, aquí le voy a poner, ¿no? Aquí le voy a poner la comita. Ya, profe. ¿No? Y ahí está. Y derivada. ¿Ves la comita? Sí. La derivada se puede poner así. Sí. También lo puedo poner así. De x sobre dy. Sí. No te preocupes, no hay problema. Pero así me parece mejor para el ojo y más rápido para operar. Ya, entonces, derivo cada uno porque es, ¿no? Una expresión polinomial. Ya está. ¿Qué hago? Aplico la primera, la segunda, perdón, esta de potencia. Ajá. Como está la cuarta, el 4 baja. Y arriba, ¿qué queda? Uno menos. O sea, si era 4, ¿quién quedó? 3. Ah, mira acá. El 3 baja. Bueno, coincidió con ese 3 que está ahí. Ojo, no es el mismo. Coincidió. Baja. ¿Y ahora qué te queda? Uno menos del 3, 2. Ajá. Ahora aquí el 2 baja. ¿Y qué se quedó? Bueno, por esta vez lo voy a poner así, porque tú ya sabes que el 1 no se pone, se sabe que está ahí. Y la derivada de una constante, de un número, acá está del 10, siempre es 0. La derivada de cualquier número es 0, la primera propiedad, ¿ves? De cualquier constante es 0. Ya está. ¿Qué, profe? O sea, la derivada solamente consiste en bajar la potencia y se queda uno menos. Sí, mira, bajo el 4, queda uno menos 3. Bajo el 3, queda uno menos 2. Bajo el 2, queda uno menos 1. Y si es un número, profe, se va, sí, chao, se fue. Ah, profe, ¿qué pasa con el que baja y acá hay otro número? Se multiplican, porque está abajo, se multiplican. Ah, ya. Siempre cuando baja, el exponente que baja multiplica con el que está al ladito, ¿no? Ya está, con el coeficiente, ya está. Entonces, 3 por 3, 9, chao. 4 por 2, 8, y ya está. Ya derivamos. ¿Viste? ¿Papayito no? Pues sí, profe, está facilito, ¿ah? Por eso te digo, si te dejan en tu tarea esto, no entres a un grupo y oh, ayúdenme, ayúdenme, para que se burlen de ti, para que estén ahí haciéndote gastar plata, si tú lo puedes hacer solo, ¿no? Esto, claro, hay problemas más difíciles que sí necesitas ayuda, pero un consejo, primero inténtalo, primero es por tu bien, no es que sea malo, primero inténtalo y después ya pides ayuda si no te sale, pero primero intenta, aprovecha los miles de canales de youtubers matemáticos que ayudan tanto a todos, los envidio. En mi época hubiera visto esto, uff, ya no, ya. Entonces, aprovechen todo el esfuerzo que hacen todos esos youtubers matemáticos. Bueno, sigamos. Ajá, igual, profe, vamos a, claro, vamos a derivar, ya sabes. ¿Qué, profe? Siempre voy a hacer así, baja y uno menos. En el caso que es una potencia, sí, claro que sí. Por supuesto, ya he visto varias propiedades. Ya está. La derivada, ¿ves? Derivo, todo esto, derivada con su comita arriba. Eso significa, la comita significa la derivada. Entonces, ¿qué hago? Ya sabes, el 5 que está arriba, baja. Y ahora que te queda arriba, uno menos 4. Este que es aquí está la cuarta, baja el 4. Que te queda arriba, uno menos 3.
¿Qué, profe? ¿Me está bromeando ese derivado, hijo? El 2 baja. ¿Qué te queda? Uno. Ajá. Ah, mira lo que te expliqué. Menos 15x. X. Solamente ¿quién te queda? El número. ¿15 el número? 15. Chau, X. Y derivada de una constante. La derivada de cualquier número, sea raíz, sea una razón trigonométrica, cualquier número. ¿Cuánto es? Cero. O sea, chau, 7. Ya está. ¿Viste? ¿Papayito o no? Claro, sí, profe, hasta ahorita es sencillo. O sea, bajo y uno menos arriba. Bajo, uno menos arriba. Bajo, uno menos arriba. Y si no tiene potencia uno, se va el X y queda solamente el coeficiente. Así es. Si es un número sin X, se va. Chao. Exacto. Tú lo has dicho. Muy bien. Más claro no puede ser. Ya, profe. Y no te olvides que se multiplica. No te asustes si hay al costado, simplemente multiplícalo. Así que a multiplications. 3 por 5, ya sabes, 15. ¿No? Esto sale 8, ya está. Con el 8, 5 por 2, 10. Ya le quitamos ahora sí ya ese 1. Que paltea ese 1, ya está, ahora sí, ya está. Y así quedó, ¿viste? Esa es la derivada. Ah, ¿qué, profe? Eso es en este caso, que es un polinomio, en este caso, ¿no? Porque hay varios casos, por eso están varias propiedades. Pero en este caso sí, solamente es así. Así que no te hagas problemas, ya sabes cómo hacerla. Profe, pero yo he visto casos que hay abajo una fracción, un X, abajo uno sobre X. ¿Cómo voy? Súbelo, vuélvelo de esta forma, pues, ¿no? Hay miles de formas, pero ya tú tienes que razonar, pues no todo te lo van a dar, ¿no? Profe, yo he visto así, x al cuadrado, ¿cómo deriva? Lo subes, ¿cómo sería esto? X, el exponente pasa con negativo, menos 2 y se acabó. Ah, y de ahí aplica lo mismo, bajas, menos 2 le restas uno sería menos 3 derivar, nada más. Ya, profe, ya le estoy entendiendo. Claro, pues así es. No todo no te lo van a dar, como te digo, ya tú tienes que, ¿no? Tienes que ya dar ese caso, pues. Ya, profe, estamos todo bien. Muy bien, seguimos, vamos. Ah, la derivada de base e elevado a 4x. Ya, profe, usted me dijo que eso es sí, pero eso es cuando está el x solo. Mira, acá hay un numerito. Entonces, ¿qué se hago acá? Nada, nada del otro mundo. Mira, mira, papayita, para tía, mira, para tía. Ya está. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a derivar y. Mira, lo voy a derivar. Lo voy a poner su nomenclatura, y ya está, derivada de y, ¿a qué va a ser igual? Mira, como no tiene x solo, está acompañado de alguien, ¿no? Si lo que está arriba de la potencia de e es grande, no es x solo, está acompañado ya sea por un número, sumando, restando, raíz al cuadrado, lo que sea, ¿qué hago? Voy a derivar esa parte de arriba, ¿sí? Sí, lo voy a derivar. O sea, voy a ponerlo así, lo voy a hacer despacio porque es la primera vez, tú ya sabes, voy a derivar el exponente. ¿Quién es el exponente? 4x. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Derivo e normal. Se pone lo mismo, porque tú sabes que la derivada de todo eso es lo mismo. Y ya está derivado, ¿ves? Ya está derivado. ¿Pero qué me falta derivar? Lo de arriba. ¿Qué, profesor? Que cuando ese pongo igualito como está, sí, y al costado multiplicado derivo la potencia, así es, nada más. Hazme caso, escucha, escucha. Cuando veas C, cuando tú derives, pones la misma E, tal y como está, igualito, no me lo haces nada, pero al costado le derivas la potencia, pero al costado le derivas la potencia. Y ahora sí, terminemos la derivada. ¿Cuánto es la derivada de 4x? Tú ya sabes. Derivada de un número que está con x solo, x a la 1 que sale, solamente el número, se va el x. Ah, o sea, eso es 4. Así es. ¿Viste? Muchos hacen cambio y variable. No, ¿para qué? De frente. Eso también es integrales, ¿ah? Igualito, ya vas a ver, ya vas a ver. ¿Qué, profe? ¿Y así es la respuesta? Claro, así es la respuesta. Nada más. ¿Viste? Facilito, ¿sí o no? No te hagas bolas. Ajá. Ya, profe. Bien, bien, ¿ah? Ahora acá, profe. Le creo, ¿ah? Ya. Lo mismo. Mira, derivo, ¿qué hago? Voy a derivar la parte de arriba, el exponente. Ah, ¿por qué derivo el exponente? Porque no está el x solito. Mira cómo está la fórmula. Es cuando es un x solito, ¿viste? Ahí sí sale lo mismo. Pero como está variado, está aumentado, entonces yo tengo que derivar siempre la parte de arriba. Ya, muy bien, siempre lo derivo. Perfecto, lo derivo, entonces, ahí lo estoy poniendo.
¿no? Y lo demás se queda igualito, igualito, ¿ves? No haces nada, se queda igualito, es lo mismo acá. No pasa nada, se queda lo mismo. Ah, ya. O sea, cuando veo E elevado a cualquier cosa, me va a salir siempre lo mismo, sí, lo mismo, pero multiplicado por la derivada del exponente. Ah, ya. O sea, este no va a cambiar, queda igualito, tal y como está. Así es, queda tal y como está. Tú lo has dicho, tal y como está. Muy bien, ya, profe. Bacán, perfecto. Y ahora sí que hago, derivo esto. Ya, profe, vamos a derivar. Y esto es fácil, pues derivada de x al cuadrado, ya sabes, baja el 2. ¿Cuánto sería? Sería 2x. Claro, ya está. Derivada de 4x, ya sabes que cuando es x a la 1, se va. ¿Y qué te queda? Simplemente su coeficiente, que es 4. Y ya está, derivado. ¿Qué, profe? ¿Así nomás es? Así nomás, hijo. ¿Viste? Profe, está fácil, ¿ah? Claro, es fácil. ¿Yo acaso te he dicho que es difícil? Está súper archipapayita, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe, ¿ah? No pensé que era así, así son las derivadas, hijo. Claro que hay problemas más complicados, obvi, pero esto tienes que hacerlo, pues, ¿no? Uno más, para que quede bien claro, mira, uno más, ¿ya? Yo sé que esto a veces el ojito te fastidia. Entonces, derivada. Ya, profe, voy a poner lo mismo, usted me enseñó, lo mismo, tal y como está. Sí, exacto, lo mismo. Ya, igualito, igualito, ya, perfecto, muy bien. Lo mismo, pero voy a derivarlo, ¿no? Voy a multiplicarlo por la derivada de lo que está arriba. Eso es lo único que cambia. Así es. Muy bien, ya está. Ahora sí, ¿viste? Ahora sí. Ya, profe, ya le entendía. Claro, pues. Uy, se pasó. Calculation mal. Ya, ahora sí. Ah, ya, profe. Entonces, cuando veo una e elevado a cualquier cosa y yo derivo, pongo la misma e elevado a esa cualquier cosa. Sí, pones lo mismo. Pero al costado lo multiplico por la derivada de mi potencia. Así es. Escucha bien, ¿ah? Pones lo mismo, pero al costadito multiplicas por la derivada de mi potencia. Nada más. Se acabó. Chao. Que regla la cadena, que cambie variable al toque, nomás esto es fácil. Y ahora sí derivas, el 2 baja, ya te expliqué al comienzo despacito, esto tú ya sabes, tú dominas. ¿Y esto cuánto es? Esto es 6 acas. Muy bien. Ajá, 5x, x a la 1. ¿Qué pasa? Chao, se va el x. Derivada de una constante, de un número cualquiera, menos 8 más 10 menos 100 1000, un millón. ¿Qué pasa? Se va. Las constantes siempre se van. Y ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Súper archipapayón, ¿sí o no? Claro, profe, papayita. ¿Viste? Ya. Ya estás aprendiendo. Esa es derivada. ¿Difícil? No. Nada del otro mundo. Oh, profe, pero yo he visto cosas más difíciles, no sabe el Bobby. Por supuesto, yo no te miento, hijo, claro que sí. Ajá, ya, profe. Y ahora esto, esto es la otra propiedad, ¿no? Cuando es base diferente a E, un número cualquiera. ¿Cómo es así esto? Fácil, pongo lo mismo y agregado el logaritmo neperiano de la base. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Ahorita lo vas a ver. Mira, y presta atención y atento, por favor. Ya está. Derivamos, le ponemos, ya sabes, su nomenclatura derivada, ya está. Muy bien. Pongo lo mismo, igualito, pero ahora ¿qué hago? Pongo el logaritmo neperiano de la base. ¿Quién es la base? 5. Ya está. Eso es todo. Profe, ¿eso es todo? No. ¿Por qué? Eso se hace cuando aquí es x. Si fuera x solo, ahí sí, 5 a la x por logaritmo de 5. 3 a la x por logaritmo de 3. 2 a la x por logaritmo de 2. Pero como acá es 3x, ¿qué se hace? Lo mismo que acá, la misma idea. ¿Qué, profe? Voy a derivar, ahora a esto que lo hago igualito, lo multiplico por la derivada de mi potencia. Ah, siempre voy a hacer eso. Entonces, profe, sí, siempre vas a derivar tu potencia. Ya, profe, ya le estoy entendiendo. O sea, primero aplico mi fórmula con el normal. Ajá, normalito, igualito, así como es. Tu fórmula normal, no pasa nada, ¿no? 5 a la 3x, ¿a qué es igual? A la 5 a la 3x por logaritmo de la base que es 5. Ya está. ¿Esa es la fórmula? Sí, esa es mi fórmula. Pero, como el exponente es diferente de x, es multiplicado o agregado diferente, ¿no? Ya está
cambia, no está X solito, está acompañado. ¿Qué hago? Muy bien. A todo esto le multiplico la derivada de mi potencia. Siempre la derivada de mi potencia. Así de fácil, nada más, no te hagas problemas. Pones lo mismo y le multiplicas la derivada de tu potencia. Ah, y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la derivada de 3x? Ya, lúcete, a ver, lúcete. Fácil, profe, la derivada de 3x es 3. Exacto, 3. Y ya está, se acabó. Ahora esto lo puedes poner acá arriba si quieres, ¿no? Ya es cosa tuya. Pero déjala ahí nomás ya. Suficiente, ya eso ya después ya tus propiedades de logaritmos lo aplicas. Pero ahí está suficiente. ¿Entendieron? Por supuesto. Papayita, ¿sí o no? Ya, mira, acá hay otro parecido. Ah, ya, ya, profe, ya lo sé, pues ya es parecido al exponencial. Así es. No, me olvido que existe todo esto y pongo mi fórmula normal. Sí, muy bien. ¿Entendiste? Me olvido eso y pongo igualito el 8 elevado a mi 2x, ¿no? Al cubo más 2x. Sí, así es. Vas a hacer lo mismo. Vas a poner lo mismo, no hay problema. Exacto. Muy bien. Ya está. Por el logaritmo de la base, que es 8. Así es. Hasta ahí, profe, le entendí. Se pone lo mismo con la fórmula, porque así es la fórmula. Sí, así es la fórmula. Pero, profe, como tiene una potencia que no es x solita, mira, está grande, ¿ah? Lo derivo esa potencia. Así es, ya entendiste, ya se fue. ¿Ves? Entendiste. Ah, entonces, ¿qué voy a derivar? Voy a derivar esa potencia. ¿Y quién es esa potencia? 2x al cubo más 2x. Y ya está, se acabó. Ah, profe, no está tan difícil, ¿eh? Parecía difícil, profe. Yo he visto problemas y me traumaron. Pedí ayuda, profe. Dije, help, help, help me. Pero no, ahora ya no, pues, ya sabes, ya. Oye, no te duermas. Ya, muy bien. Entonces, deriva esto. Facilito, pues. Vamos a derivar. ¿Qué pasa? El 3 multiplica, sería 2. Ya está. 3 por 2, 6. X al cuadrado. Claro. Tú ya sabes derivar eso, ya te expliqué. Ajá. 2x a x elevado a la 1, ¿qué pasa? Chao, se va. ¿Quién te queda? Solamente el que está al ladito, su coeficiente. Y ya se acabó. Eso es todo. ¿Qué, profe, es todo? Eso es todo, ¿viste? ¿Difícil? No, nada que ver, profe. Súper archipapayita. Ah, su. Ya. ¿Eso es todo, profe? ¿En serio? Eso es todo, pues hijo, es en serio. No estoy mintiendo. ¿Qué pasa? Ya, profe. Le entendí. Ah, mira la 8 logaritmo neperiano, ¿no? ¿Cómo se? Ah, fácil, logaritmo neperiano. Papayita, profe, es una división nada más. Ya, vamos a ponerlo ahorita. A ver, vamos a ponerlo. Ya está, vamos a poner la nomenclatura de derivada para que sepas, la comita. Ya está, ya está. ¿Y cómo era esto? Ah, profe, esa es una fracción. Así es. Abajo se pone lo mismo. Sí, abajo se pone lo mismo. 8x. 1 sobre 8x. ¿Sí? No. Está casi bien, pero no es así. Eso se hace cuando está el x solito. Cuando está el x solito, sí se pone 1 entre x. Ahí sí. Pero ahora el x está aumentado. Mira, hasta 8x ya está aumentado. Tiene un compañero. ¿Qué pasa? Igualito que hemos hecho hasta ahorita en todas las fórmulas. Cuando ya está aumentado, ¿qué hago? Derivo. Derivo. Ya, muy bien. ¿Qué voy a derivar? 8x. Ah, ya. Ya, profe. Ah, o sea, la derivada del logaritmo neperiano de 8x es la derivada de 8x entre 8x. Así es. Y tú ya sabes eso. ¿Cuánto es la derivada de 8x? Fácil. Se va, como es 1, se va el X porque te le va la 1. ¿Quién te queda? Su compañero costadito. Y eso es 8. Ah, ya, profe. Ya le entendí. Pero ahora sí, se va 8 con 8 y mira, ¿qué quedó al final? Ah, ¿ves? ¿Coincidió, sí o no? Ya, sí, profe. Ah, ya ves, ten cuidado que a veces no sale lo mismo. Pero te lo pongo para que veas, te lo estoy demostrando, en otras palabras. Ya, ya, profe. O sea, cuando tú tienes logaritmo neperiano de cualquier número de 8x, 5x, 10x, siempre va a salir 1 la x porque se van a ir al momento de derivar. Pero no ocurre lo mismo cuando sumo o resto de más grande. Te lo estoy demostrando. Porque a veces te confunden. No, profe, es un x, siempre va a ser un x. No, no siempre. Mira acá, ya sabes cómo hacer, ¿ah? Ya sabes cómo. Mira acá, a ver, pues haz lo que tú has hecho. Ah, profe, no se agobia. Ya, ¿viste? Acá cómo se trabaja. Diferente, pues mira, vamos a poner nomenclatura. ¿Sabe? Oye, no te duermas. Me caso. Pasa, tabazo.
Oh, profe, no es agresivo. Ya, no hay problema. Chao. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Profe, uno sobre lo mismo. Ya, hasta ahí no hay problema. Uno sobre lo mismo. Bacán. Bacán. Perfecto. Pero yo que te dije, profe, como esto no es X solo, lo tengo que derivar. Así es, muy bien, ya aprendiste. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a tener que derivar eso. Sí, profe. Por supuesto, facilito, nada más, no te das bolas. Ya está, ya. Acas. Ya está. A derivar eso, ¿viste? Así se hace. Ya, profe. Bacán, bacán, bacán. ¿Cómo derivo? Ya, pues, tú ya sabes derivar. Ajá, derivas eso. ¿Cómo sería? Ya, el 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto sería? Sería 6x, tú ya sabes ya. Voy a borrar. Aquí está. Sería 6x más 4 por x. ¿Qué pasa con el x? Se va. ¿Qué te queda? 4. Y se acabó el problema. Nada más. ¿Viste? ¿Salió uno sobre esto? No, viste que es diferente. Por eso te demostré acá cómo se hace. Claro, en este caso siempre te va a salir uno con X, pero a veces uno generaliza y dice, no, siempre va a salir uno sobre X. No, por eso te lo estoy demostrando cómo se hace. ¿No? Primero con un ejemplo sencillo para que sepas que en estos casos, cuando está el X solo, coincide, pero se trabaja como yo te he dicho. ¿Por qué? Porque ya cuando es más grande ya no es lo mismo, ¿viste? Pero está papayita, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a esto. ¿Qué es esto, profe? La derivada de un producto. Claro, porque está multiplicando, ¿ves? Mira, son dos factores, ¿sí o no? Claro, sí, dos factores primos, exacto. ¿Qué se hace? Es una multiplicación. Vamos a derivar. Ya sabes, simplemente tú, esta papayita, ya sabes, ya vamos entonces. Vamos a trabajar eso. Ya, profe. Es fácil, hijo, fácil. Solamente tienes que aplicar ciertas cositas. Ya, la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? La derivada de un producto es, primero derivo el primerito, o sea, 4x más 5. Ya, le multiplico por el segundo factor, ya, igualito, tal y como está. Ahora se cambian los papeles, más, ahora al revés. El primer factor igualito, tal y como está, no le hago nada. Y ahora más bien voy a derivar el segundo factor. ¿Ves? Es como un jueguito. Y ya está, que voy a derivar el segundo factor. Ya está. Se acabó. Ya está. Esa es la fórmula de producto. ¿Ves? Esa es esta fórmula que está acá. ¿Ves? Derivas el primero por el segundo igualito, más ahora se queda el primero igualito y derivas el segundo. Eso es lo que he hecho. Primero derivé el primer factor, lo que tengo que derivar, el segundo factor queda igualito, más, ahora al revés, el primer factor queda igualito, y quién derivo, el segundo factor. ¿Ves? Primero derivo, segundo igual, más primero igual, ahora segundo derivo. Se alternan nada más. ¿Y ahora qué hago? Derivar. Eso es todo. Derivemos. Ya está. ¿Cuánto es la derivada de 4x más 5? Uy, qué fácil. Eso sale 4. Pues tú ya sabes, ya. Más la derivada de 3x al cuadrado más 5. Uy, qué fácil. Sale 6 acas. Ya está. ¿Viste? Se acabó. Que sí, claro, 6 acas. Lo he puesto adelante para que no, para que se vea ordenadito y bonito. Ya, profe. Ya, normal, la profe está bacana. Claro, pues hijo, tú ya sabes, siempre es así. Ya, ¿qué es todo? Esa es la derivada y acabó. Ahí acabó la derivada. Ahora, si tu profe te da alternativas, te simplifica todo, ya tienes que multiplicar, pues ya es cosa tuya. Yo te estoy enseñando derivar. De acá tú ya acomodas, multiplicas, juntas, ya es cosa tuya. Pero tienes que aprender acá a derivar. ¿Sí? Derivar. Vamos, otra vez. Mira, ¿qué es esto? Profe. Ya. Esto es, profesor, producto. Así es un producto. Vamos a hacer igualito que el anterior. Te has dado cuenta que te estoy poniendo 2 o 3 casos para que quede bien aprendido, ¿verdad? Por supuesto, profe, me he dado mucha cuenta. Muy bien, así me gusta. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Profe, derivo el primero. Muy bien, derivas el primero.
¿no? Por el segundo, ¿sí? Por el segundo, exacto. Y ahora al revés, más, ahora la inversa, así es. Así es. Espérate, déjame ponerlo, no te maloques, por favor, no te maloques, tranqui, calma. Ya. A ver, el igualito. Ahora al revés. Ahora el primero queda igualito. Y más bien voy a derivar el segundo. ¿Viste cómo se alterna? ¿Sí? Papayita, nada más, papayón. ¿No? Ya está. Entonces x al cuadrado, al cubo, perdón. Menos 4x menos 1 por, ahora sí, derivo el segundo. Y ya está. Vamos a derivar el segundo. Pic, pic. 15 segundos, 5x a la cuarta, 5x a la cuarta, menos 4 por, ya está, derivada. ¿Viste? Te estoy explicando cómo se hace el producto. Sencillo, nada más. ¿Ves? Tú lo puedes hacer. Yo he visto varios problemas de esto publicados. Ayúdenme, ayúdenme. Tú puedes hacerlo, hijo. Puedes entenderlo. Mira, yo hago mi video siempre como una clase, ¿no? En aula. Teoría, ejemplos. Teoría, ejemplos, problemas. Es una clase en aula, así que aprovecha, aprovechame. Así hago todos mis videos, siempre hago teoría y esto. Claro, hay videos de repaso que, como su nombre lo dice, repaso, que es otra cosa. Ahí sí ya no voy a explicarte la teoría. Ya bueno, el producto, ya sabes, la derivada del primero por el segundo más primero por la derivada del segundo. Al revés nada más, ¿ves? Primero derivo el primero más, ahora derivo el segundo. El otro se queda igualito. Ya, ahora sí, vamos a derivar. Vamos a derivar. Pues derivemos. Ya, aquí sería el 3 baja multiplicado con el 2, 6x, el 3 se vuelve 2, ese menos 4 se va el x, menos 1, chao, porque es este, ¿qué es? Porque es constante, pues ya sabes, ya sería 2x al cuadrado, entonces queda 2x al cuadrado, ¿no? Perdón, 6x al cuadrado, multiplicó el 3, recuerda, el 3 multiplica, ¿no? El 3 multiplica, y te queda uno menos de potencia, 2 menos 4, y ya está, eso es todo. Ahora aquí al revés. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a derivar el segundo. Ya está. El 4 baja, sería 20, ¿no? 20, pero 20x se le va a la ¿qué? Como era 4, 1 menos 3. Ya. Y el 4 se va porque es una constante. Ya está. Y ya está derivado. Eso es todo. Es de derivada, sí. Eso es todo. Se acabó. Cuando es producto, derivas el primero por el segundo, nada más. Sin derivar el segundo. Más, ahora el primero no le haces nada y derivas el segundo, más bien. ¿Viste? Ah, ya, profe, papayita. Pero por supuesto, ¿sí o no? Está facilito, pues. Así es. Muy bien, así me gusta. Perfecto. Ahora sí, sigamos. Ya hemos visto la multiplicación que toca división, pues. Toca la división. Muy bien. Es la fórmula que te expliqué arriba. Es casi lo mismo. ¿Sí? Es casi lo mismo. Vamos a ver. A ver, profe. Espérate. Voy a poner anotación. Ya está. ¿Cómo sería? Ahora, ¿te acuerdas? Sí, profe. Igualito que la multiplicación. Sí, igualito, casi, casi. Derivo el primero, el de arriba, el numerador. Ya, muy bien. Derivo el numerador. O sea, derivo 2x menos 8. Así es. Y le multiplico por el denominador, así es, o sea, por x menos 5. Ya está. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero ya no va a ser suma. La diferencia es que no va a ser suma, va a ser resta. Ah, ya. El primero igualito, ¿sabes? Igual que la multiplicación, el primero igualito, y ahora derivo el segundo. Derivo el segundo. ¿Viste? Hasta ahí es casi igual que la multiplicación, solamente que cambia el signo, es casi igual, solamente que cambia el signo. Pero ahora sí, la variante es que se divide todo eso entre el cuadrado del denominador, o sea, el de abajo. Ya está. Su cuadradito de x cuadrado, no derivar a cuadrado. Esa es la fórmula, nada más. Ya está, se acabó. ¿Viste? Ya está. ¿Por qué? Ahora derivo esto y tú ya sabes derivar, pues, ¿no? Tú ya sabes. Derivemos. Ya, 2x, la derivada de 2x menos 8, fácil, pues, profesado, solamente sale 2.
Claro, derivada de 2x se va el x, queda 2. Derivada de un número se va. Ah, ya. Igualito al otro lado. Mira acá, ¿qué quedó acá? Uy, x menos 5. Chao, pues todo. ¿Qué te queda? Por 1. ¿Por qué? Derivada de x, 1. El que está al costadito. Derivada de un número se va. Y eso es lo que te queda. Se acabó. La derivada se acabó porque de acá ya tú puedes multiplicarlo, nada más. Signo cambia, lo juntas y ya tienes tu derivada. Ya la acomodas, pues, ¿no? Como te he dicho, ya la acomodas. Pero ahí ya terminó la derivada. En sí la derivada murió, mancó, chao, adiós. ¿Difícil? No, profe, no ha estado difícil. La verdad que no ha estado difícil. Te dije, ya está. Vamos, vamos. Todavía tenemos algunos casitos más, ¿no? Sí, 12, 13, ya está. Ajá. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 13. A ver, a ver, a ver. Bueno, mírala, mira cómo está. ¿Puedes notar algo? Es una división, profe. Por supuesto que es una división. Pero no te vayas a cometer el error, la salvajada, la bestialidad de derivar eso. No te pases a vaso y sale mañana. ¿No? ¿Qué vas a aplicar? La propiedad de división. No, pues mira, que derivar el primero por el segundo, menos el segundo, por la deriva, por menos el primero, derivar el segundo, y todo eso sobre esto. No, pues no seas malo, no seas salvaje, ¿ah? No, 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 no. Mira, lo que hay que hacer acá es lo típico, lo clásico, ¿no? ¿Qué hay acá abajo? Raíces. ¿Qué tengo que hacer? Racionalizar. Profe, pero ¿no hay que derivar? Sí, pero nadie te dice que primero le puedes darle forma. Si tú puedes, redúcelo. Nadie te está prohibiendo que no lo hagas. Porque tú veas si te dicen deriva, lo vas a tal y como está. No, si puedes hacer otras cositas, hazla. Nadie te lo va a prohibir. Hazla, hijo, hazla. Tú tienes el poder, eso es lo bonito de las matemáticas. Juega. Entonces, mira, esto lo vamos a transformar, ¿sí? Así que multipliquemos por la conjugada, ¿sí? Vamos a multiplicar por la conjugada. Acá está ya. Ajá, ya, ya, profe, aquí está la conjugada. Muy bien. Si tú multiplicas esto, ¿qué es? Un binomio al cuadrado. Y lo de abajo, ¿qué es? Una diferencia al cuadrado, ¿sí o no? Sí, ya, sigamos, ¿no? Acá está, ¿ves? Acá está. Perfecto, ya está. ¿Ves? Ahí está. Ya está. Se acabó. ¿Ves? Ahí está el binomio al cuadrado. Y esta diferencia al cuadrado sale 2. Mira, saca la raíz, ¿qué te queda? X más 1. ¿Qué te sale? Saca la raíz, ¿qué te queda? Menos X más 1. Más X menos X, chao. Más 1 menos 1, 2. Ahí está. Resuelve este binomio. ¿Ves? Sería el primero al cuadrado, se va a la raíz, menos el doble producto, una diferencia de cuadrados. El segundo al cuadrado se va a la raíz. Ya, acá está. Perfecto. ¿Viste? Ya está resuelto. El primero al cuadrado, menos el doble producto, acá está, se meten los dos porque tienen el mismo, ¿no? La misma raíz, se me entran, hice una diferencia al cuadrado, más el segundo al cuadrado, se van las raíces, ¿no? ¿Qué te queda? Más uno menos uno, chao, x más x, 2x, ahí está. Ahora, ¿qué hago? Simplifico los dos, a todos le quito el 2, ya, quitémosles el 2. Me queda esto, ¿sí o no? Claro. Y ahora sí, acá recién voy a derivar. Mira todo lo que he hecho primero los pasos. Luego los pasos que hemos hecho. Primero, así como está, es un monstruo. No lo vas a atacar así. Tienes que darle la forma, transfórmalo, redúcelo. Si se puede, hazlo. Si no, no, pues, pero ahora sí se puede. Entonces hay que reducirlo. Llegamos a esto. Y esto ya es sencillo. Esto ya se puede derivar, ¿no? Entonces, primero hay que darle la forma. Esta raíz hay que ponerlo como potencia. Ahí está, como exponente. ¿Viste? Ya, un medio, recuerda. Pasa. Ahí está. Este 2 regresa raíz, regresa, regresa raíz, regresa potencia, raíz, potencia, raíz, potencia. ¿Viste? Hay que jugar. Ya está. Ahora sí, ¿qué aplicamos? Ahora sí aplicamos la derivada. Ya está listo para aplicarlo. Pero ojo, ten cuidado, ¿ah? Mira esto de acá. Esto de acá, ten cuidado. Mira. Es esta forma, ¿verdad? Para aplicar la propiedad de derivada de potencia. ¿Qué se hace? Se baja el exponente y le restas 1, ¿verdad? Así se hace la potencia, sí. Entonces, ¿qué harías acá? Bajo un medio y arriba, ¿qué me queda? Un medio menos 1, que sería menos un medio. Perfecto. Pero esto se hace cuando solamente es X solito. ¿Acá está el X solito? No, no está el X solito. Ah,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como en los casos anteriores que hemos visto, si no está igualito el x solo, hay que derivar esto también de adentro. Aplico la fórmula de potencia normal y después derivo al costadito esto de acá abajito. ¿Sí? Ahora lo vas a hacer, mira, date cuenta, ya te expliqué, ¿ah? Mira, mira, que eso se hace bastante, nada que cambie variable, no, nada de eso. Vamos a hacerlo. Ahí está, rapidito. Derivada de x, 1. Derivada de esto, el 1 medio, baja, ya está. Esto queda menos 1, que sería menos 1 medio, ¿sí? Y ahora esto de acá, mira, esto de acá lo tienes que derivar, ¿sí? Hasta acá, ¿qué he hecho? La definición de derivada de potencia, nada más, ¿verdad? Bajé el exponente y le resté 1. Ya, bacán. Eso si esto fuera x, está bien. Hasta ahí acabó. Pero es x al cuadrado menos 1. Ah, entonces voy a derivar esto de acá, lo que está adentro. ¿Y cómo sería la derivada de x al cuadrado menos 1? Fácil, sería 2x. Y ya está, se acabó el problema. Ah, entonces mira, derivada de x, 1. Derivada no, de una función potencia, baja la potencia, se le resta 1 a lo que te queda, ya, y ahí quedaría. Pero como la función es más grande, no es solamente x, se deriva también lo que está acá abajo. Ah, ya, y ya está derivado y te queda 2x. Ahora simplemente, ¿qué te queda? Simplificar, ya está, se acabó el problema. Chau, chau. Un medio con 12 van, y te queda X nada más. Ya está. Te queda X. Ya está. Ahora sí. Esto si quieres lo acomodas y pasa como raíz abajo. ¿Verdad? Si invierte positivo como raíz. Ya, esto ya no interesa. Ya derivamos. Lo que me interesa es esto. Entonces, así que no te olvides. Mira, esta es una potencia. ¿Lo puedo derivar? Sí. Bajas y acá arriba le restas 1. Pero mira lo que está debajo. Míralo, mira, mira. También, ¿verdad? No es X solo. Como no es X solo, lo derivo. Acá está. Ya, muy bien. Vamos a la 14. Mira, ¿qué hago? Le doy forma. Ahí está. Ya le di la forma. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Aplico la derivada de potencia, ¿verdad? Vamos a aplicar la derivada de potencia. Muy bien. Vamos, espérame. Ya está. ¿Qué dice la derivada de potencia? El 1 medio baja. Perfecto. El 1 medio baja. Y arriba se le resta 1. 1 medio menos 1 menos 1 medio. Ya, bacán. ¿Y tú qué dices? Profe, terminó ahí, pues hice derivada de potencia. Sí, pero no, pues mira, mira, ¿qué te dije? Tienes que derivar lo de acá adentro. ¿Por qué? Porque es diferente de X. Es más grande, está acompañado, tiene potencia y encima está con alguien. Ah, verdad, profesor, tiene razón. Entonces derivemos esto de acá abajo, pues falta. Ya deriva. ¿Cómo sería? Derivada de 5, chao, porque es constante. ¿Esto cómo sería? Menos 4, ¿no? Menos 4 por x tercios. Por x tercios. Ya, muy bien. Muy bien, por x tercios. Y ya está, dividido. Perdón, derivado. Se acabó. Ah, profe, entonces esto, como es una potencia, lo derivé, sí, ahí está. Y ahora derivo lo que está acá adentro también, porque no es x solo, está acompañado. Así es una función diferente de x. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, es x a la cuarta, es diferente. Por eso le estoy derivando. Ya, profe, ya le entendí, bacán. ¿Y ahora qué hago? Simplifica nada más. ¿No? Simplifiquemos acá. Se va 2 con 4, mitad, mitad. ¿Qué te queda? Menos 2. Ya, vamos a simplificar. Ya está. Se acabó. Chao 14. Practiquemos. Mira la 15. Mira la 15. Ah, igual. Vamos a ponerlo en su modo. Ya sabes, esa raíz como fracción. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Fácil. Esto es un producto, ¿verdad? Derivada de producto, porque son dos funciones. Este es x al cubo. Son diferentes, ¿ya? Normal.
pero ya lo puedo hacer rápido. ¿Qué dice la propiedad? Ah, la propiedad dice, la derivada del primero, la derivada de x, ¿cuánto es? 1, chao. Por el segundo, ya, más el primero, ya, por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? Ya sabes tú, 1/2, no baja el exponente y queda con la potencia elevado a 1 menos. Ya, espérate. Perfecto. 1 menos, ¿cuánto es 1/2 menos 1? Menos 1/2, eso tú ya sabes. Y ahora dices, profe, ¿ahí acaba? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Tú ya sabes, ¿qué es lo que falta? Ah, profe, ya me di cuenta. Como esto de acá es diferente de la función x, es un x al cubo, lo tengo que derivar. Así es, lo vamos a derivarlo de adentro también, ¿ves? Es sencillo, tienes que ver nada más. Míralo bien, míralo. Sería 3x al cuadrado. Ya está. Muy bien. Derivé el x al cubo, baja el 3 menos 1, 2. Ahí está, 3x al cuadrado. ¿Viste? El producto se terminó. Derivo el primero, 1 por el segundo, ya está. Ahora más, ahora el primero se queda igualito y derivo el segundo. Y aquí está el problema, cuando tú derivas el segundo, nada más. Y se acabó. Simplemente júntalo. ¿Cómo sería esto? Esto sería 3 medios por x al cubo. Así es. 3 medios por x al cubo. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora, si tú quieres, esto bajo y paso como raíz, no hay ningún problema. Pero como estamos haciendo derivadas, hasta ahí quiero que entiendas eso. Ya lo demás ya lo dejo a tu criterio, ¿no? Esto es lo más importante, ¿viste? ¿Estás aprendiendo? Sí. Ya, para terminar, mira la 16. No lo voy a dejar así, le tengo que dar la forma, pues ya está, ¿no? Esto es un medio, x menos 1 elevado a un medio, lo subo con menos un medio, ya está. Ahora sí, derivo. Recuerda que el 4 no me interesa, queda al costadito, solamente derivo esto. Esto no porque es un número. Y ahora esto, ya pues tú ya sabes, ¿no? Lo mismo que hemos hecho acá. Uy, ya, derivada de una potencia. ¿Cómo sería? Ya está, fácil. El menos un medio baja, ¿no? El menos un medio baja, ya sabes. Sería menos un medio. Y se le resta 1 menos un medio, menos 1, menos 3 medios. Ya está. Bacán. Pero aparte de eso, ¿qué falta? Ah, profe, ahora sí, pues ya me acordé, derivarlo de adentro. Así es. Pero en este caso, si tú derivas lo de adentro, te das con la sorpresa que sale 1. ¿Por qué? Derivada de menos 1, chao, constante. Derivada de x, 1. No pasó nada. Esta vez tuviste suerte, no pasó nada. Pero igual, acostúmbrate siempre a derivar lo que sea diferente de x. Acostúmbrate, si no, vas a obviar pasos como en este problema, como en este problema y como en este problema. ¿Ves? Siempre deriva lo que está dentro, debajo de la potencia. Siempre, acostúmbrate. Así te salga 1, acostúmbrate, porque esto sale 1, ya está. Y ahora sí, se terminó. Chao. Mitad, mitad. ¿Cuánto te sale acá? Menos 2. Ya está. Se terminó. Ahora, si tú quieres, esto lo bajas como positivo, pasa como raíz cuadrada, sale raíz cuadrada de x menos 1 y todo elevado al cubo. Ya, eso lo dejo a tu criterio. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Si este video llega a los 1000 vistas, haré la segunda parte con más problemas, problemas tipo ya a un nivel superior, ¿no? Algo como para ti, para que te luzcas. Bueno, ahora sí, nos despedimos, chicos. Cuídense, ya sabes, no olvides suscribirte, activar la campanita y recomendar a tus amigos, ya sabes, recomienda a tu amigo, a tu compañero, tu calentado, al vecino, al vago de la esquina, todo el fumón del barrio. Así que nos vemos, chicos. Cuídense, hasta la próxima. Chao.